Hola, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a ustedes, a los que nos verán, las dos personas que nos verán, o esperemos que algunas más. A este espacio que, bien lo dijiste, Hat, es un espacio de los tres, para construir algo a partir de esto, desde el psicoanálisis y desde la veterinaria. Eh, Debo decir que yo no tengo mucha experiencia en el apartado veterinario, y también me gustaría como saber cosas, ¿no? A partir de que pues tengo una gatita, de que la gatita requiere sus cuidados, requiere sus cosas y que de alguna manera también está ahí para acompañarme. Entonces, quizás ese es un tema que me gustaría como tratar dentro del espacio. Y bueno, soy Adrián y ustedes son. Bueno, yo soy Hatsibe, como bien dices, soy médico veterinario. Tengo, yo creo que unos 9 años dedicándome a esto, pequeñas especies, y hago clínica de perros y gatos. Eh, y hablando en el tema que tú comentas del acompañamiento de tu gatita en tu vida, es justo el tema que queremos platicar el día de hoy, el acompañamiento de los animales de compañía, ¿no? En la vida en nuestra vida, el papel que desempeñan en él y por qué, ¿no? Porque, bueno, somos médicos, pero igual que los médicos humanos, pues nos relacionamos con las personas, ¿no? Tratamos a sus mascotas, pero la comunicación, el contacto, todo es con los humanos. Y es un trabajo muy bonito, pero también muy complejo. Y la idea de reunirnos aquí y englobar esta parte es justo desde la perspectiva psicológica, ¿no? El por qué entender muchas cosas con tu experiencia, evidentemente en psicología, y nosotros compartir casos asociados a esto y que son hasta cierto punto curiosidades, que ahorita profundizaremos en algunos de estos temas, pero sobre todo el papel en conjunto que hace un médico veterinario que se dedica a perros y gatos. Bien, mi nombre es Daniel, soy Daniel López, también soy médico veterinario. Ya tengo un poquito más de tiempo en este negocio, tal vez un poquillo más de 15 años trabajando. Súper. Y pues creo que es algo que todos los colegas que se dedican a pequeñas especies pueden saber, ¿no? Que han vivido, y es precisamente el trato con los dueños de las mascotas. Que a veces pudiera parecer difícil, complicado, gravoso, pero es porque hay algo siempre atrás de todo esto, ¿no? Creo que el hecho de que las personas nos traigan a sus mascotas a una consulta, que gasten recursos, y a veces no es poquito, a veces invierten muchísimo en las mascotas, es por algo, ¿no? Y siempre hay algo atrás de todas estas situaciones. Perdón que te interrumpa, ¿a qué le llamarías mucho? ¿A qué le llamarías invierten mucho? He visto cuentas de más de 30,000 pesos. Y estamos teniendo... Más de un salario mínimo para una persona. Y a veces en gente que no tiene los recursos. O sea, hay quienes sí lo tienen, ¿no? Y hacen todo lo que les pedimos sin ningún tema, pero hay quienes no lo tienen y lo hacen de todas formas, ¿no? Hace tiempo, cuando estaba haciendo el trabajo profesional en la facultad, estaban con un propietario, tenía un perrito, no me tocó tratarlo directamente, y tenía un tema el perrito, ¿no? Estaba hospitalizado, estaba invirtiendo dinero, se dieron cuenta que era un jubilado y todo el dinero de la jubilación lo estaba dedicando al perrito. No había dicho nada, ya después el hospital trató de ayudar a la persona, porque literalmente todo el dinero que tenía para vivir lo está invirtiendo en su ¿no? Y a veces el saber y entender por qué es que las personas a veces dejan de todo, viviendo a veces sus propios estilos de vida, se comienzan a afectar por las mascotas, podría ayudarnos a entenderlos y a ofrecerles pues, un mejor servicio, ¿no? Y qué interesante que pongas esto, ¿no? Es
el hospital de alguna manera intervino en apoyar al señor para que no esté invirtiendo todo su recurso. ¿Tú crees que eso pasa en la mayoría de los casos? No. Depende mucho. Es complicado. Sí. El hospital de la UNAM es un hospital no tiene intereses tan particulares como lo podría tener otro hospital donde... Hay que decirlo, capitalista. El dueño ni siquiera es veterinario, a veces no son veterinarios y lo que les interesa directamente es el dinero. Esa es una situación. Los insumos cuestan, o sea, creo que los insumos médicos son caros, los hospitales veterinarios ocupan muchos exactamente iguales a los insumos de un hospital, las mismas soluciones, los mismos goteros, en algunas ocasiones algunos medicamentos, y son caros, no es barato. Entonces, los hospitales veterinarios se manejan mucho al margen, están muy cerrados en cuanto a las utilidades, porque no pueden darse el lujo de cobrar lo que cobra un hospital particular, ¿no? Que ellos sí pueden ganarle bien bonito y tener sus carros de lujo. Muchos dueños de hospitales tienen que estar así como que en la línea y es difícil a veces perdonar las cuentas. Número uno. Número dos, seleccionar quiénes realmente lo merecen, ¿no? Porque hay personas que lo piden nada más por pedir, que te regatean hasta 2 pesos y tienen la posibilidad, llegan y te regatean y vienen en un carro de lujo. Pero si hay situaciones excepcionales como este caso donde pues, las personas están realmente realizando un esfuerzo, están desgastándose económicamente por intentar sacar adelante una mascota. Y se me ocurre la pregunta, más allá de la cuestión del dinero, de regatearlo o no, que de alguna manera sabemos que también es un objeto que atraviesa mucho a la gente, ¿no? Que se vuelve muy importante para la gente, el dinero. Más allá de eso, ¿qué te imaginas que pasa en cada caso para acercarse a un espacio como un hospital veterinario, a invertir todo o a invertir lo menos posible en un animal de compañía? Creo que tiene que ver mucho con el lugar que ocupa en la vida de las personas. Porque he conocido muchas personas que tienen perros por costumbre, o sea, literalmente por costumbre, o sea, están acostumbrados a que debe de haber un perro en la azotea y tienen que tener un perro en la azotea porque si no le hacen caso, está ahí solito el perro, rompe algo y pues ya se deshacen de él y como no hay perro en la azotea, pues siguen otro y ahí está en la azotea, claro. ¿No? Realmente por costumbre, los llevan a la estética una vez al año, en Navidad, para que no se vea feo y ahí lo tienen. No ocupan un lugar muy importante en la vida de las personas, pero hay otros que sí ocupan lugares muy importantes que para las personas son importantes, las mascotas, y son los que se dan cuenta que respira raro, tiene tantita tos, le dan un ataque de tos cortito y te lo llevan de urgencia a las 2 de la mañana porque están ocupados, porque ocupan lugares importantes. Porque es difícil, ¿no? A veces determinarlo. Creo que a veces cuando se abren algunas personas con nosotros, nos comienzan a contar historias, y ellos decimos, pues sí, es importante porque son contextos diferentes con cada persona, que a veces pueden parecer intensos, pero es porque ocurrió algo muy fuerte atrás de esa mascota que justifica en algunas ocasiones estas situaciones, estos gastos que hacen, ¿no? Casi están vendiendo el coche para que salga adelante. Sí, y que de alguna manera se puede como dividir a estos sectores, ¿no? Entre quienes lo dan todo por mantener viva a su animal de compañía y quienes en tanto tienen o no tienen necesariamente no invierten, hacen lo mínimo posible, inclusive a riesgo de que el animalito corra peligros, ¿no? Tanto enfermedades como cuestiones más allá de las mismas enfermedades. Claro, sí. Y es justo un punto importante en este tema, que es, como dice Dani, ¿qué papel juegan las mascotas en tu vida? ¿No? Porque puedes tener un nivel socioeconómico súper alto y tener al perro en azoteo, en el patio y ni te enteras de nada, ¿no? Tenemos muchos pacientes que los lleva el chofer o que los lleva la señora que les ayuda con la limpieza en casa
y ellos saben todo de los animales y los tutores apenas si saben que el paciente existe, ¿no? Que representa cierta importancia para ellos porque invierten en él, sí, pero no es lo mismo. Y entonces está el papel en donde llega, me acuerdo mucho de un paciente que lo vimos en un hospital donde yo trabajaba, un perro chiquito que sospechamos que lo mordió una araña porque se le necrosó toda la zona inguinal de manera súper agresiva y ya se le tuvimos que hacer una cirugía muy compleja en esa zona y fue un manejo de herida muy compleja con una inversión económica enorme. O sea, yo creo que el propietario gastó por lo menos 80,000 pesos en ese paciente, entre cirugía, hospitalización, manejos de herida y demás. Sí. Y el propietario era taxista y cumplía así, lo llevaba 2 veces o 3 veces por semana durante meses a sus manejos de herida, a sus procedimientos, en las complicaciones, porque estos pacientes suelen complicar con muchísima facilidad. Y bueno, el propietario jamás nos dijo, ay, ayúdenme, o digo, pudo hacerlo y lo hubiéramos ayudado, por supuesto, pero jamás puso un pero porque su mascota era todo. Afortunadamente salió adelante el paciente y se dio de alta, pero fue caro, fue complejo y el propietario pues invirtió muchísimo dinero. Y entonces es ahí donde te das cuenta que a veces eso no importa, ¿no? Hay gente que dice, vendo mi carro, doctora, pero ayúdenme, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entender en dónde está el paciente en la vida de la persona. Y dentro de la historia clínica, ¿ustedes abordan únicamente la fenomenología del paciente o de los propietarios también? ¿Cómo se les llama? ¿Propietario, tutor? Propietario, tutor. Yo me siento más cómoda de repente diciendo tutor, ¿no? Okay. Y de repente también ellos son como de, bueno, pues no soy su propietario, ¿no? Sí. También es un poco también delicado ese tema y llegan pues, algunas personas que les incomoda que les llamemos, por ejemplo, mascotas. La mayoría no, pero hay muchas que sí, claro. Es mi bebé, es mi hijo, y es ahí donde interpretas al propietario, ¿no? Hay personas muy aprensivas, que incluso hasta el mismo hecho de, por ejemplo, equivocarte con el sexo de la mascota o no preguntarlo, o sea, no dar por hecho ya que sabes toda la información completa, llegar a preguntar algunas cosas, ser redundante con algunas dudas, a la gente ya también le puede generar pues alguna incomodidad, etcétera. O sea, y eso te das cuenta que es una persona muy aprensiva y que va a ser una persona pues también comprometida con su paciente, pero también exigente en ese sentido, ¿no? Y es una especie de estudio de tutor para poder saber cómo se va a poder abordar al paciente y cómo le vas a comunicar la información, ¿no? Porque muchas veces también como médicos cometemos el error de comunicar la información desde una perspectiva demasiado negativa, pero muy funesta, y los propietarios buscan otras opiniones, ¿no? Entonces hay que ser muy directos, hay que ser muy sinceros y comunicar lo que puede pasar de manera negativa, pero depende del paciente, por supuesto, pero siento que muchos tendemos a pecar con la preocupación con el tutor, y eso genera mucho más estrés, mucho más ansiedad, y son personas que no duermen, que se quieren, que te dicen, ¿me puedo quedar aquí en la sala de espera todo el tiempo? Que tienen esa aprensión con sus pacientes y no siempre entiendes el porqué, pero después empiezas a profundizar, o después viene el hermano, viene el esposo y entiendes la historia, ¿no? Y eso pasa en todos los hospitales, que de repente entre doctores estamos platicando y ¿qué crees? Me enteré que esta señora pues quiere mucho a este perrito porque su hijo se suicidó y el perro era su vida del hijo. Entonces cuando su hijo se suicida, la señora, pues este perro es todo para ella. Ahora lo entiendo, ¿no? O pacientes que veo de oncología que tienen tumores mamarios, hembras, y las tutoras tienen tumores mamarios o fueron operadas por lo mismo y que estuvieron en quimioterapia y sus perritas entran a quimioterapia y entonces ellas entienden todavía más toda esta complejidad y se vuelve un poco información doble, ¿no? O sea, no solo como desde la perspectiva del paciente, sino incluso las mismas tutoras
te preguntan desde su perspectiva, doctora, ¿y en humanos cómo es? ¿Y en humanos tal, no? Y es que a mí me dijo tal doctor o tal, o incluso muchas veces dices que a mí el doctor no me comunicó que era cáncer lo que yo tenía, solo me fui a quimio y ya, ¿no? Es esa complejidad de la comunicación y la asertividad que, como bien platicábamos Dani y yo en algún punto, ser muy asertivo con la gente y comunicar la información puede llegar a ser bien delicado y puede llegar a ser bien difícil y tienes que desarrollar experiencia y habilidad, ¿no? Hay gente que de manera muy nata lo puede hacer y otros que es una curva de aprendizaje un poco más lenta y sin embargo hay muchas personas que nunca llegan a desarrollar. Claro. De alguna manera el trabajo que ustedes hacen como veterinarios no solamente es el trabajo con la fenomenología del paciente, sino eh, con el marco, digamos, de angustia que vive el tutor a partir de que es él quien se hace cargo de llevarlo, de determinar cuánto está dispuesto a invertir, de qué manera va a poner el cuerpo también, ¿no? Este concepto lacaniano es un poco el hacerse presente para poder hacer que su animal de compañía pueda pues seguir un poco más de tiempo con él, ¿no? Me llama la atención porque entonces hacen un trabajo doble. Por un lado es aprender todo lo que respecta a la medicina veterinaria y por el otro hacer un trabajo de contención. ¿En algún momento ha habido algún hospital en el que trabajen o alguna óptica que les diga esto lo necesito derivar? Derivar en cuanto a ¿Especialidad? Sí, digo, una persona que está en una angustia muy, muy grande y que ustedes en esta contención deriven a que lo pueda trabajar tal vez con algún terapeuta, tal vez con algún profesional de la óptica mental o psicoanálisis para que pueda también atravesar esta misma angustia que lo lleva también a estar de alguna manera invirtiendo todo, ¿no? Dando todo por este animal de compañía. Es difícil tocar esta situación, Ajá. porque muchas veces las personas sí tienen algunos temas que trabajar en ellas mismas y los apegos que tienen con las mascotas o los duelos pueden ser difíciles para ellos. Y nosotros directamente mandarlos como profesional no lo hemos hecho. En el hospital anterior en el que estuve trabajando, comenzamos a trabajar con tanatólogos y dentro de algunas pláticas mencionaba, ¿no?, que yo creo que sería importante que hubiera tanatólogos en los hospitales grandes para que parte del trabajo que nosotros hacemos podamos llevarlo al tanatólogo, dar las noticias, pero ir acompañados del tanatólogo para ayudar a los propietarios a digerir esa noticia, ¿no? Y a lo mejor si no es inmediato de que algo ocurrió y en ese momento falleció la mascota y no se pudo hacer nada, sino va a ser una situación crónica como por ejemplo, que puedan irlo trabajando para que la situación sea más fácil. Uh-huh. Yo en lo personal pienso que todos los hospitales grandes deberían de tener un tanatólogo que acompañe a los clientes. De hecho, considero que incluso podría ser redituable para los hospitales el hecho de que puedan estar tomando terapias de acompañamiento de tanatología. Tenemos fisioterapeutas y van a fisioterapia y van muchísimos pacientes a fisioterapia. Tenemos cardiología y van a sus pruebas de cardio. Falta como que esta parte de tanatología como profesional, porque nosotros no lo somos. Qué interesante que lo tocas porque por un lado pareciera que está el trabajo hacia el bienestar, pero no hacia atravesar la pérdida, ¿no? Parece que ese es como el punto del asunto, ¿no? Algo tan sencillo como tener un espacio dentro del hospital donde la gente se pueda despedir adecuadamente de sus mascotas. Es una sala de eutanasia para poder hacerlo, ¿no? Porque a veces
se están despidiendo en el consultorio Claro. o al lado del quirófano o En la recepción. en la recepción, y es brutal, ¿no? Porque es un espacio que la gente necesita estar sola, en familia, llorando, gritando, lo que tú quieras. Creo que es un espacio de muchísimo respeto y privacidad, y a veces no todos los hospitales tienen esa herramienta. Y algo muy importante es la cosmovisión que tengan las personas, la religión, sus creencias, es muy importante. Como ejemplo tengo dos, en un hospital donde trabajé hace algunos años. La tutora de una paciente, esta paciente tenía una enfermedad en donde se empezaban a necrosar, bueno, se empezaban a morir sus patitas poco a poco, Sí. como desde los deditos hacia arriba, ¿no? Este paciente tenía problemas de coagulación, era un paciente que estaba desafortunadamente falleciendo de manera muy lenta y muy dolorosa, y la propietaria era budista. Entonces, ella no creía en la eutanasia y ella dijo, yo voy a hacer todo lo posible, económicamente hablando, para que aguante lo más que pueda, pero no la voy a eutanasiar, que fallezca lo que tenga que hacer, Ok. que sufra el dolor que tenga que sufrir por su karma y todas estas cosas, ¿no? Yo soy me gusta mucho el budismo desde la corriente gnóstica, no como tal la teológica, pero y soy partidaria del karma y de la reencarnación, me interesa el tema, puede ser que incluso crea en él, pero también soy médico y podemos nosotros detectar cuando un paciente está sufriendo, está teniendo dolor, ¿no? Un poco lo que platicábamos antes de iniciar esto, que nosotros desarrollamos esta capacidad de poder analizar cómo un paciente está sufriendo, Sí. ¿no? Las escalas de dolor y todas estas cosas. Y el hecho de ver a un paciente así y que tú tienes que respetar la decisión del tutor por su creencia es brutal, ¿no? Porque te lo juro, y es como de qué ganas de ayudarle al paciente, ¿no? Pero no. Y todos los días hablábamos con ella y todos los días nos decía, no, hasta que fallezcas. Ese es un ejemplo bastante fuerte, que a todos nos dolió, todos en el hospital lloramos cuando la paciente falleció y respetamos, ¿no?, la posición del tutor desde su creencia. Otra paciente que vi... Perdón que te pregunte esto, pero ¿cuál fue el motivo de que llorara el hospital? Ver a la paciente morir lentamente, ¿no? Sufriendo. Entonces un poco fue más... Creo que el tema es que una característica que tiene que tener un médico veterinario para ser buen médico veterinario es la empatía, porque trabajamos con seres que no pueden comunicarse directamente. Totalmente. Entonces, para poder tratarlos debemos de ser empáticos con los pacientes. Entonces, un muy buen médico va a tener una alta empatía. El problema de la alta empatía es que nos afecta directamente, ¿no? De eso se trata la empatía. Entonces, ver sufrir a los pacientes y a veces tener una línea que nos pintan algunos de sus tutores es difícil para nosotros porque no podemos hacer nada por ellos. Queremos ayudarlos, sentimos el dolor, queremos ayudar, pero no podemos porque no nos los permite. Y eso es algo que nos afecta y a veces por eso los médicos cargamos con mucho del peso de las decisiones que tomamos nosotros, porque a veces nuestras decisiones tienen un peso, de las decisiones que toman los propietarios y de las cosas que no podemos controlar, porque a pesar de que sepamos medicina, de que sea el mejor médico que tenga así, que haya escrito 30 libros y de congresos en Europa y todo, hay cosas que simplemente no podemos controlar y que pasan. Claro, a mí me llama la atención esta cosa que mencionas respecto a la creencia per se, porque en este caso en particular, por un lado dice, la voy a mantener viva hasta que muera sola, pero por el otro lado está haciendo uso de la medicina para mantenerla viva, ¿no? Entonces, me parece que justamente se juega ahí una paradoja respecto de qué tanto tiene que intervenir ella para que muera de manera natural. Ese me parece que es un punto clave que el psicoanálisis sí confronta. Obviamente esto lleva su tiempo, porque los pacientes tienen que también estar
preparados para escuchar esta clase de confrontaciones. Tienen que poder confiar en la persona con la que están trabajándose para poder escuchar, alojar y entonces sí confrontarse a sí mismos, ¿no? Con de qué manera estoy jugada, porque por un lado estoy diciendo que quiero que muera de manera natural, pero por el otro la estoy tratando y estoy invirtiéndole dinero para alargar su vida lo más posible. ¿Qué está jugado en ese fenómeno? Hay ¿no? ambigüedad también. Entonces, por un lado, me parece que sí es importante ser empáticos con los tutores, con los pacientes, por supuesto. Y por el otro, sí creo que también es importante el poder retornar esto que de alguna manera toca trabajarlo en otro ámbito, ¿no? Que es esto creo que sí necesita irse a otro lugar a ser trabajado, porque definitivamente son cuestiones que pueden estar atravesando el malestar, pero también el sufrimiento de un ser que no puede comunicar de manera oral que está sufriendo, sino lo manifiesta. Y en particular con esta propietaria, fuimos empáticos al principio, pero en algún punto no hubo manera. Y sí, me acuerdo que aquella vez mis dos jefes, la jefa médica y el encargado titular del paciente, los cuatro se encerraron a hablar con ella un par de veces, explicándole de todas las maneras posibles lo que estaba sucediendo. Y ella, o sea, era inamovible Totalmente. su postura. Y es ahí lo complejo de decir, bueno, sí hay que ser empáticos con los propietarios, pero hay un punto en el que rebasa y hay que ser más empático con el paciente porque son nuestros pacientes realmente, no los tutores, sino ellos. Estamos entendiendo la enfermedad y es horrible ver y entender lo que está haciendo dentro del paciente y entra ahí una disyuntiva de, ¿qué hago? No tengo que respetar, pero pobrecito. Es muy difícil. Sí. Sí. Quería acabar con el otro ejemplo, este es más rápido. Una perrita chihuahueña de 16 años que ya no veía, literal no se movía, apenas si respiraba y llegó súper mal al hospital, súper deshidratada, enfermedad renal así máxima y la propietaria creía no me acuerdo el nombre de estos que se comunican con los muertos. Yo he oído de comunicación interespecies. Son eso. Personas que pueden hablar con las mascotas. Eso. He tenido experiencias con personas que lo hacen y son curiosas. Entonces yo no me voy a cerrar la posibilidad. Pero hay personas que tienen este tipo de comunicación. Conozco médicos que lo hacen y a veces le ayuda a las personas, ¿no? A resolver algunos temas, sea verdad, no sea verdad. Nuevamente son como cosas curiositas que suelen decir. Y en tanto eso no es sugestivo, ¿no? Y ayuda, ¿no? O sea, si a lo mejor la persona necesita que le digan, sea lo que quiera decir la mascota o no sea lo que quiera decir la mascota, que está bien, que ya se puede ir, a veces es más que suficiente. Y si eso le ayuda a la persona, creo que está bien. O sea, yo creo que no hay así como de, ay, no creo, ¿cómo es posible? O sea, si eso le ayuda a una persona a superar algo, está bien. No, pero es ahí donde va la parte del respeto, ¿no? O sea, yo en mi trabajo, no, ¿cómo vamos a permitir que venga esta persona, ¿no? A decirle que es lo que ella cree, y aunque yo le diga desde la perspectiva médica que venga esta persona, y esta persona en 2 minutos le dijo, se quiere ir, y le eutanasiamos. Totalmente, y yo creo que sigue siendo sugestivo porque entre el no quiero sonar demasiado estricto, pero sí tiene que serlo, ¿no? Entre el no saber si eso no es un fenómeno que de alguna manera ayuda a calmar cierta angustia. Entonces lo calma con una creencia que está basada en ve tú a saber qué. Pero efectivamente, de hecho, así funcionan muchas de las cosas que vivimos en el día a día, ¿no?
a base de creencias, y la creencia está muy subvalorada últimamente. Entonces creo que también, insisto, y yo juego mucho con creer en muchas cosas, aunque sí se necesitan bases para poder establecer cosas. No, y es que de hecho, o sea, básicamente la medicina también está basada en creencias. O sea, hacemos cosas Claro, con base en libros que escribieron otras personas, que hicieron estudios que a mí no me constan. Claro. O sea, hay libros que dicen que estamos hechos de millones de célulitas que tienen moléculas que se replican solitas, que pueden sí, seleccionar otras moléculas para hacer sustancias, para hacer hormonas, para hacer un montón de cosas. Eso no me consta. Yo no he visto las hélices del ADN. Todo está basado en libros que escribieron otras personas, ¿no? La Biblia funciona prácticamente igual. Lo vivimos, lo experimentamos. La ciencia, en teoría, cuando alguien escribe algo, yo podría replicar los estudios y ver si realmente es verdad estadísticamente, pero estrictamente hablando, pues nosotros también creemos mucho en las cuestiones de la medicina. por supuesto. Al grado que hace algunas décadas, el que inventó la lobotomía, que literalmente les metía un picayelos en el cerebro a las personas, ganó el premio Nobel. Y ahorita eso es una aberración. Y muy probablemente las cosas que nosotros hacemos en medicina hoy en día, en 20 o 30 años, van a ser así también esas situaciones, ¿no? Quizás la ventaja de la cuestión científica que va evolucionando, va cambiando, pero sigue siendo mucho en cuestión de creencias, de lo que vamos leyendo que alguien dijo o de lo que nos enseñan otros médicos. Creo que la diferencia, sí, un poco entre la ciencia y el psicoanálisis, que no está incluido como tal dentro del campo científico porque no hace ciencia de la misma manera, su metodología es diferente, es que nosotros hacemos experiencia con eso. Y si la experiencia te va dictaminando que hay fenómenos que sí funcionan de tal manera que tú estás operando y genera lo que tú esperas, entonces se va creando un conocimiento. Pasa de la creencia a un saber o a un conocer, ¿no? Como diría Humberto Eco. Pero la experiencia es importante para poder atravesar la creencia. En ese sentido, la experiencia que se está presentando en las cuestiones como el poder hablar a una mascota, el poder, no sé, hablar con los muertos inclusive, eh, por ejemplo, es otro tipo de experiencia, porque es una experiencia que se mantiene en la creencia y se retroalimenta de la misma creencia. Entonces, solamente por eso lo quería como señalar. Sigue siendo sugestiva y sigue teniendo una función muy fuerte, porque hay gente a la que le apacigua totalmente la angustia, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Esa para mí es la pregunta clave, porque entonces se vuelve a iterar en otro momento y se vuelve a repetir con otro ser, y entonces viene otra mascota y viene a satisfacer la misma necesidad. El psicoanálisis lo llama gozosa, ¿no? Hay un goce ahí que no deja de insistir, que no deja de repetirse. Sí, claro. Y creo que cada quien lo canaliza de diferente manera, ¿no? Hay personas que les duele muchísimo perder una mascota, lo dan todo, sentimentalmente, mentalmente, económicamente, y tienen la necesidad de tener otra mascota, ¿no? Ya sea adoptar o cachorro, y como bien decía Dani, ¿no? Un poco esa costumbre también de tener un perrito siempre en casa. Y hay otros, como yo, por ejemplo, que mi perro falleció y para mí el trauma fue tan fuerte que yo me cerré en querer volver a tener otro perro por todo lo que me generó psicológicamente. Y por eso es que comprendo tanto a las personas. Evidentemente todos los veterinarios amamos a los animales y tenemos mascotas y podemos entender a la gente desde esa perspectiva, pero también es interesante ver cómo cada uno canaliza ese dolor, ¿no? Suprimiéndolo y decir, yo me abstengo de volver a tener un perro porque sufrí tanto que no quiero volver a tenerlo. Ahora tengo a mis gatos
y espero que me vean mucho tiempo más, pero también es brutal pensar en que un día me van a faltar, ¿no? Pues ese nivel de aprensión, a ver, y es un poco del motivo de esta plática de por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad, unos más que otros, suena fuerte, pero de llenar ciertos vacíos con nuestras mascotas, ¿no? Que sí es verdad que vienen a llenar, o más que llenar vacíos, llenan espacios muy profundos en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas complejas que incluso ni siquiera lo tienes bien entendido de manera consciente, pero pasa, ¿no? Y es doloroso. Totalmente. ¿Qué piensan de este concepto vacío? Creo que los humanos, las personas, tenemos muchas necesidades, ¿no? Tanto necesidades físicas, comer, dormir, techos, sentirnos seguros, como algunas cuestiones ya sentimentales, ¿no? Siento que hoy en día, como seres humanos, nos estamos dispersando. O sea, tal vez todo lo que tiene que ver con redes sociales y todo este tipo de situaciones es como una droga que nos dice, nos acercamos, así como las drogas que te dicen te sientes bien, pero en realidad no te sientes bien y con el tiempo genera un malestar. Lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Que en teoría nos acercan, pero nos están alejando más. Ya no es como, por ejemplo, yo de los 80, ¿no? Salía a andar en bicicleta y andar con los amigos, todo este tipo de situaciones, tener cercanía con los amigos, de repente ya pues están ahí, ¿no? Pero no están. Y las mascotas suelen estar ahí en ese momento. Algo que también llega a ocurrir es que a veces las personas, al no entender a otras personas, solemos pues distanciarnos, ¿no? Si de repente alguien está deprimido y todo el tiempo está llorando y no podemos entender por qué está llorando y no podemos ayudarlo, llega un punto en el que nos alejamos de las personas, ¿no? Y las personas que están viviendo estas depresiones, pues se aíslan por su propia depresión, cuando lo que más necesitan es un apoyo, una red de gente. Las personas al no entender y al no poder apoyar a estas personas se alejan. Y ahí es donde de repente entran pues los perritos, los gatitos u otros animales, ¿no? Porque hemos visto que de repente son pequitos o hurones u otros animalitos, conejos, hasta hamsters, que están ahí y ocupan ese lugar porque ellos pues, no les importa que estén deprimidos, van y se duermen contigo, te ronronean. Personas que a lo mejor viven solas, ¿no? Pues no es lo mismo llegar a tu casa y estar solo y no tener nada, que de repente llegue el gatito y te mueve la cola, o el perrito y te pide salir a caminar. Y el simple hecho, por ejemplo, de sacar un perrito a caminar ya implica moverte, ¿no? De estar ahí en el sillón, en la tele o en el celular, a salir a la calle, en el sol, caminar, socializar, porque a veces el simple hecho de tener perritos hace que las otras personas que tienen perritos se te acerquen y platiquen contigo, ¿no? ¡Ay, qué bonito está! Todo ese tipo de situaciones a veces ayudan a estas personas en situaciones que los seres humanos ya creo que desaprendimos, porque quizás no sé cómo habrá sido antes, pero ya no sabemos apoyar a las personas en algunas situaciones y las mascotas, el simple hecho de estar ahí es más que suficiente para estas personas que están pasando por situaciones difíciles. Dijiste dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, las mascotas están cuando las personas pudieran estar en depresión o pudieran tener un mal pasaje, ¿no? De repente se interpreta como de, está sintiendo que estoy pasándola mal y entonces es cuando más cerca está de mí. Por lo menos he escuchado varias interpretaciones de distintas personas que hacen esta afirmación, ¿no? Y lo afirman con bastante certeza de, híjole, la estaba pasando muy mal y entonces mi perrito fue y se acostó conmigo y se quedó conmigo hasta que me empecé a sentir mejor, ¿no? ¿Será ese el fenómeno o será que la necesidad de la misma mascota también
de estar cerca de la persona, hace ahí una fusión retroactiva, voy a decirlo de esa manera, ¿no? En tanto la mascota puede estar cerca, puede estar manteniendo ese contacto, la persona y su interpretación también lo llevan a mejorar en su estado de ánimo. Eso por un lado, y por el otro, las mascotas son los únicos seres, pudiera pensarse, que no se van tan fácil. No juzgan, no se van, no toman distancia. Las personas sí, las personas tienen un mal pasaje contigo. Tenemos una pelea tú y yo, por ejemplo, y entonces tomamos distancia y no nos volvemos a hablar en un tiempo. Pero pasa con un gatito que a lo mejor rascó algo que no debía rascar, te enojas y el gatito no puede salir huyendo de casa, ¿no? Se mantiene en un espacio. Entonces, ¿qué tanto están coartados también los animales de compañía a las situaciones que viven en casa respecto de los humores de las personas? También influye mucho la personalidad, porque los perros actúan de manera muy diferente a los gatos. Claro. Y eso lo sabemos muy bien, son súper... Se cree que son muy individuales, pero no es cierto. También requieren un montón de atención y de afecto. Uh-huh. Pero a lo que me refiero yo concretamente es a que pueden distinguir mucho mejor, en mi experiencia como propietaria y como médico, pueden distinguir mucho mejor el lenguaje corporal de los gatos, soporte de los perros, de los humanos. Uh-huh. Y entonces tú vas llegando y estás de malas, o sea, a mí ni se me acercan, o sea, me ven y no los saludé alegremente, saben que yo estoy cansada, o llegué de malas, o qué sé yo, no fue mi día, entonces yo llegué en automático a otra cosa, y entonces ellos no se me acercan, y es como de, hasta que se te baje. Claro. Y después ya yo me acerco y ellos se acercan. Pasa también que estoy triste, o por ejemplo que yo como mujer, ¿no? Que de repente estoy en mi periodo menstrual, y los dos se me acercan 1 o 2 días antes, pero de una manera mucho más exagerada que otros días, y ellos me avisan, siento, ok, como que ya se viene, ¿sabes? Y en momentos de tristeza, de dolor, se acercan de una manera mucho más, y depende de la personalidad del gato, ¿no? Pero mucho más cautelosa, es como me acerco poco a poco, ¿cómo vas, no? ¿Te está gustando mi compañía o no? Si no, me voy, ¿no? Y los perritos sí tienden a ser como de acaríciame, ámame, estás feliz o triste, ¿no? Sí actúan muy diferente. Y los dos son, y depende para el tipo de tutor, ¿no? Y el tipo de amor que quieres dar y que te gusta también recibir. Pero sí depende mucho de la personalidad de perros y gatos. De hecho, muchas personas no les gustan los gatos precisamente porque tienen personalidades impredecibles, ¿no? Son muy parecidos a las personas, también tienen personalidad, o sea, he tenido gatos que son como perros y van y se echan en las piernas de un desconocido completamente, y ahorita la gata que tengo, ¿no? Que le digo la novia tóxica porque básicamente soy yo, y si alguien se me acerca se enoja. Entonces ahí es donde de repente viene la diferencia entre perros y gatos. En cuanto a perritos, tienen personalidades dependiendo de la raza, cuando son de raza. Uh-huh. Y ahí es donde las personas, antes de tener un perrito de raza, tienen que conocer las características de las personalidades que tienen. Porque hay quienes no van a tolerar más que a una sola persona. Claro. Y hay quienes literalmente puede llegar un bebé y jalarles el pelo y arrancarles el pelo y no va a pasar nada. Los gatos son diferentes, pero también hay personalidades según la raza con los gatos. Y sí, no, o sea que la raza también importa. En los gatos también, sí. Unos son más amistos, sí, unos son más amigables, otros son más agresivos, otros son más solitarios, se llevan mejor con los bebés que otros, igual que en los perros. Uh-huh. En mi caso yo tengo una gatita negra, está por cumplir 7 años en noviembre. Y me da mucha curiosidad que he recibido gente a mi espacio para atenderlos clínicamente, ¿no? Entonces entran a la sala y se recuestan en el diván, están hablando, y en lo que están hablando la gatita puede llegar y echárseles en el vientre.
Y hay quienes la aceptan, hay quienes no, pero más allá de eso, la gatita en su personalidad busca mucho interactuar con la gente y un poco como oler a quién está entrando a su espacio, ¿no? Luego se queda conmigo o luego inclusive nota que no es ni con la persona ni conmigo y toma distancia y se va a su camita a acostarse, ¿no? Es curiosa porque en ese sentido también ha fomentado que la gente tome cierta confianza a hablar no solamente de sí mismos, sino de sí mismos a través del gatito, ¿no? Entonces empiezan como a juguetear con ella o a zarandearla también, como que un poquito se permiten esa interacción con la gatita y se presta para poder hacer clínica con ellos, ¿no? De estos actos se puede ir extrayendo también cosas que son fundamentales para las personas, el cómo interactúan con los demás, con las mascotas, con los animalitos, vamos a decirlo, pero también con la gente. Y eso es lo que para el psicoanálisis es sumamente importante, ¿no? De qué manera se hacen lazos con los otros y el lenguaje que pueden utilizar para nombrar o para comunicarse con las demás personas, incluyendo a los animalitos, porque los animales a través del maullido pueden estar queriendo decir algo y la interpretación de la persona es lo que, por lo menos a mí en mi trabajo me interesa, ¿no? ¿Qué interpretas de ese maullido? Ah, no, es que quiere esto, quiere una caricia. Ay, ¿cómo es que quiere la caricia? A ver, cuéntame, ¿no? Eso los lleva a hablar de su forma de generar lazos y de generar eh, eh, sí, de hablar de su vacío, porque justamente para centrarlo nuevamente al concepto que me parece muy interesante que lo hayan planteado, es que el vacío en psicoanálisis es el fundamento por el cual las personas viven y hacen cosas. Sin ello, no habría una forma de querer interactuar con otros, de querer tener una pareja, de querer hacer familia, de querer tener un espacio propio, de algo para que haya lo que en psicoanálisis se llama deseo, eh, tiene que haber un hueco, un vacío, un agujero que se llena con algo. Y ese algo muchas veces puede adquirir diferentes dimensiones. Entonces, eh, pudiera estar la persona que busca satisfacerse a sí mismo comiendo, o satisfacerse reteniendo cosas, o satisfacerse con cuestiones más táctiles. Hay quienes se satisfacen teniendo alguien a quien cuidar, o alguien de quien hacerse cargo, o alguien que los acompañe. Y entonces las mascotas comienzan a tener esas tareas. Eres el objeto que me va a complementar a poder yo tener una cierta estabilidad de vida para seguir haciendo otras cosas, pero de cierta manera el complemento ya está ahí puesto entre comillas, ¿no? Porque por eso decía lo de iterar. Pasa un evento en el que la mascota falta y entonces vuelve otra, y casi con las mismas características muchas veces. Eh, exactamente. Y de hecho yo podría hablar de de mi propio caso, ¿no? A mí los gatitos negros me llaman mucho la atención. Y entonces en cuanto mi prima dijo, es que mi gatita tuvo una camada de gatitos y tuvo estos dos negros. Yo dije, yo quiero esa, porque me llamó la atención que estaba totalmente negra y sus ojos eran muy azulitos, entonces resaltaban muy bien en todo su pelaje, ¿no? Dije, fue algo de la mirada puesto en mí. Digo, es algo que también he trabajado, estuve 7 años en análisis
y que de alguna manera eso me lleva a, en mi experiencia, con mi experiencia analítica, ir entendiendo cómo me van pasando cosas también y cómo yo también busco llenar esos vacíos, ¿no? No es que se vayan, el trabajo analítico no pretende que el vacío deje de existir, pretende que uno reconozca que ahí hay un vacío y no le ponga tanta carga a lo externo, sino que se haga cargo de su propio vacío. Ese perrito me es muy importante, no es el perrito necesita de mí, ¿sabes? Es muy diferente la versión, y de esa manera el hacerse consciente de su falta hace que te puedas hacer cargo de la mascota de una manera diferente o que iteres en lo mismo, ¿no? Pero ya a conciencia. Y eso es lo que me parece que de repente mucha gente no quiere cargar con esa responsabilidad de hacerse cargo de su propia falta, del vacío que está cargando en su día a día. Entonces, a mí por ahí escuché que en la historia familiar había un gato que actuaba como persona y era un gato negro justamente. Y ese gato un día amaneció prácticamente comido por ratas. Entonces yo me preguntaba cómo es que lo dejaron o cómo es que él fue comido por ratas, ¿no? De qué manera pasó esto tan funesto. Resulta que no le tenían los cuidados necesarios a las mascotas, ¿no? Y debo decirlo, con mi familia los animales no tienen un espacio bien para ser tratados. Entonces eso fue algo que para mí fue muy muy fuerte y me marcó mucho. Yo decía, yo no quiero tener una mascota si no tengo un espacio para poderle dar un lugar más o menos pues asequible, ¿no? Que pueda vivir no defendiéndose todo el tiempo del ambiente, de las ratas o de lo que sea que pueda atravesarse ahí, ¿no? Pulgas, etcétera, etcétera. Entonces me doy la oportunidad de tener una mascota a partir de que ya tengo un espacio propio. Y en la medida en la que soy capaz de poder tener ese espacio, mi gatita también puede habitarlo y puede convivir conmigo y puede ser ella, ¿no? No sé qué tanto va a hacer el peso de cuando ella ya no esté o de cuando ella esté atravesando el ya no estar, porque no lo he vivido, pero sé que en algún momento eso llegará y habrá que atravesar ese evento también. Pero es a partir de que sé que hay cosas que no voy a poder controlar en eso. Claro, y es lo brutal, porque por mucho que en este caso, como médicos, en este caso lo que sabemos es lo que sabemos. Realmente el paciente puede manifestar la enfermedad de una manera muy diferente, o puedes decir, híjole, le quedan 3 días, ¿no? Uh-huh. Y puede ser que salga de la enfermedad, o que asegures un tiempo de vida y no suceda, ¿no? Es muy delicado hablar sobre eso, porque de nuevo vamos con el peso que puede llegar a tener, y quería tocar este tema de lo que decías del vacío, porque la finalidad de hablar sobre eso no es como para mencionar justo desde una perspectiva, como bien lo dijiste tú maravillosamente, no desde la perspectiva como negativa, ¿no? Como sí, de, claro. ¿por qué vienen a llenar vacíos? No, es que lo maravilloso que significa que ellos cumplan esa parte en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Porque los animales, como bien decías, Dani, pues son seres que no juzgan, que dan amor, que por supuesto son empáticos, que nos aman. Puede ser que tú los super regañes ahorita porque se comió la planta y a los 10 minutos ya estén juntos viendo la tele, ¿no? Igual con los perros. Es una
un vínculo muy diferente a humano a humano, ¿no? Es hermoso que podamos convivir con animales y que vengan a aportarnos un montón, ¿no? Porque el hecho de que vengan a llenar vacíos, y lo digo con una perspectiva totalmente positiva, es que justo nos ayudan a afrontar todas estas vicisitudes de la vida, ¿no? Porque, como bien decían, hay gente que vive sola, pero, o sea, somos seres sociales, ¿no? Es difícil, y incluso está estudiado, ¿no? Que personas que viven solas o que no tienen un círculo afectivo cercano viven menos tiempo, ¿no? A quienes las abrazan menos, quienes besan menos, quienes manifiestan su afecto, su cariño, ya sea con contacto o de manera verbal, viven menos. Entonces el hecho de poderlo hacer todos los días, aunque vivamos solos con nuestros gatos, con nuestros perros, obviamente nuestra familia, pero eso es maravilloso. Sí, ahora hay quienes se han atrevido también a tener otras especies como mascotas, ¿no? Por ahí vi una chica que tiene un cuervo y me parece muy bello porque lo tiene súper bien cuidado, ¿no? Y el cuervo le acicala el cabello. Son súper inteligentes los cuervos, son brillantes. Pueden resolver problemas complejísimos. O sea, yo creo que un cuervo no es cualquier ave. Sí. O sea, son brillantes. Les ponen problemas. O sea, de repente ponen así una semillita en un traste largo donde no pueden sacarlo y comienzan a echar piedritas donde hay agua para que flote la semillita y la saquen. Y resuelven esos problemas desde la primera vez. Pueden hacer mímica, como los pericos pueden aprender a hablar. O sea, son súper inteligentes. Creo que un cuervo no es cualquier mascota. Pero dejando de un lado los cuervos. O sea, yo he oído personas que han tenido gallos y gallinas de mascotas. Y no, o sea, claro, también se vuelven como los perritos que están atrás de ellos. O sea, yo creo que todos los animales tienen a su manera, en su forma de ser como especie, ciertas formas de desenvolverse que sorprenden a las personas, ¿no? Uh-huh. Porque todos, hasta un ratoncito, los hamsters, los perlistos, aprenden a interactuar con las personas, y eso a veces comienza a generar vínculos, ¿no? Teniendo como limitante, ¿no? Que por ejemplo las ratas, yo he tenido ratas de mascotas, son súper inteligentes, se aprenden, pero viven muy poquito, ¿no? O sea, un hámster vive 1 o 2 años, ¿no? Creo que el más viejito que tuve fue de 3 años, y son periodos de vida cortísimos, súper cortos. Los ratoncitos ya ni se diga, ¿no? Uh-huh. Hablar de otras especies que son muy efímeras, que viven muy poquito, pero pues uno puede aprender y pueden sacar mucho de esas especies. Los patos, ahorita que se puso de moda el pato, el del mundial, o sea, las aves, patos, gallinas, cuervos, pericos, todo este tipo de especies son muy inteligentes y pueden interactuar con las personas. Uh-huh. Y a veces las personas que las tienen se encariñan porque nos maravillan. ¿Cómo es posible que un ratón aprenda, interactúe conmigo, me llame, sepa comunicarse o aprenda a comunicarse conmigo para externarme que tiene hambre, que quiere jugar? Por ahí hay algunos estudios donde le hacen cosquillas a las ratas y les ponen micrófonos y se oye así como una especie de risita, ¿no? De risita. Entonces, todas las especies animales, al menos mamíferos, aves, tienen una capacidad muy increíble de interactuar, y por ahí con reptiles también he conocido algunos biólogos que dicen que hay algunas especies que se pueden aprender a interactuar, nada más que hay que tener más cuidado con los reptiles porque son demasiado primitivos y de repente actúan por instinto y pues, sí. Están las tortugas que están mordiendo gente, ¿no? Tortugas que muerden gente y es que son más delicados, ¿no? Sí. Estos animalitos se pueden enfermar por estrés, o sea, tener tu tortuga japonesa y llevarla a la escuela a todos lados los estresa mucho y a veces se mueren por el puro estrés. Pero hablando al menos en mamíferos y aves, son increíbles, ¿no? Y las personas se maravillan, yo creo que nos maravilla el hecho de que los animales pueden aprender a interactuar y de cierta forma y a su manera comunicarse con nosotros, y hace que nos encariñemos con ese tipo de
de situaciones, Sí, ¿no? claro. Y cada quien personaliza ese cariño con base en nuestras propias necesidades que vamos teniendo, ¿no? Si estoy solo y el gato aprende a comunicarse conmigo, me encariña con eso, ¿no? Si no tengo hijos y suple el espacio que no llenaron los hijos, o una pareja, o alguien que ya no está, o cada quien, ¿no? Yo creo que la forma en la que cada persona se vincula con sus mascotas, sea de la especie que sea, es muy personal, ¿no? Y aprender a entenderlo, creo que los médicos deberían de aprender a entenderlo, porque hay muchos que no lo entienden o no quieren entenderlo, nos va a ayudar a darles un mejor servicio a las mascotas, ¿no? Claro. Y justo, yo creo que para ir cerrando, esto que dices de las mascotas vienen a cumplir una función que pretende revitalizar ese vínculo a las personas que pudieran también llevar a otros lados. Porque incluso se habla también de que sacas a tu mascota a pasear y puedes convivir con los dueños de otras mascotas, ¿no? Entonces se van haciendo grupos a partir de eso. El sentido que yo he querido dar a esta conversación es precisamente no de manifestar un juicio sobre el vacío, sino visualizarlo, hacerlo exactamente, hacerlo evidente a partir de que eso va a marcar el cómo nos vamos a relacionar con el entorno. Y no está mal decirles objetos de deseo en calidad de que habrá personas o habrá animales que en algún momento serán esos objetos que vengan a llenar ese vacío, y que conocer esto va a permitir que uno se pueda hacer cargo de la responsabilidad que requiere el decir, bueno, yo estoy queriendo este vínculo, ¿no? Entonces, si se presenta una necesidad en que la mascota ya no puede y ya no hay forma de que siga viviendo más, pues poderlo aceptar también, ¿no? A lo mejor pedir la ayuda necesaria para atravesar el dolor, pero a partir de que sí hay una responsabilidad de las personas de decir, bueno, ya no más. En mi experiencia, lo que he visto en muchas ocasiones, creo que el sentimiento más común cuando llegan a estas situaciones es el sentido de culpa. Entonces creo que la línea que más les pesa a los clientes, y es cuando de repente no los quieren soltar, es por sentimientos de culpa, ¿no? Que a pesar de que los cuidan muy bien y pasa algo, viene la culpa, ¿no? La canija culpa, accidentes. Y a veces es difícil para los seres humanos entender que las cosas pasan, ¿no? O sea, realmente todo lo que existe en este planeta, yo podría decir que incluso en el universo es producto del azar. Nosotros mismos como seres vivos somos productos del azar. Éramos millones de gametos y por puro azar uno fue el que llegó y ese es el que nos hizo ser nosotros. Y todas las cosas que vamos navegando por la vida es azar. Nada más que es difícil, o creo yo que es difícil para muchas personas aceptarlo, ¿no? Tal vez no entenderlo, aceptar que simplemente las cosas pasan, ¿no? Y de repente ocurren accidentes. Ayer vengo de guardia, un poquito cansado por lo mismo, claro, pero hablaron por teléfono para pedir una consulta de un hámster, ¿no? De urgencia. Y se escuchó que estaban en discusión en una familia porque se le cayó un control remoto al hámster. Y fue un accidente y la persona que estaba hablando por teléfono estaba tratando de calmar probablemente a sus hijos de que fue un accidente, ¿no? De que pasó nada más. A veces los atropellan, ¿no? Y son accidentes. A veces sale cáncer y siempre nos preguntan, oye, ¿por qué, no? No lo sabemos. Cuando alguien descubre el porqué de todos los cánceres, se va a ganar un premio Nobel y va a estar en los libros de aquí a milenios, porque son cosas que pasan, son tantos factores que tienen que ver con la genética, con la inmunología, con el medio ambiente, que es imposible saber por qué les salió el cáncer, pero las personas se sienten culpables, porque las situaciones pasan, ¿no? Y pues es parte de nuestro trabajo hacerles entender que las cosas pasan, ¿no? Pero siempre va a estar ahí la culpa pesándole a muchos clientes. Creo que es lo que más le pesa, lo que más he visto en mi experiencia, que es con lo que más cargan en los duelos, ¿no? El sentimiento
de culpa. Hay otras situaciones, ¿no? Que son, yo podría decir, no soy experto en eso, que a veces hasta son cuestiones patológicas. He visto situaciones muy puntuales donde sí hay ya cuestiones en las propias personas, pero pues no podemos manejarlos, ¿no? Sería genial que con toda facilidad pudiéramos diferir a estas personas con algún profesional para que los ayude a este tipo de situaciones, ¿no? Y ya una vez que las mascotas no estén, ellos puedan manejarlos para vincularse con las mascotas de una cuestión más sana. Más sana, totalmente. Sí, me parece que es una propuesta que por lo menos se está planteando aquí en la mesa, ¿no? Que me parece importante en el día a día que la gente pueda atravesar estos fenómenos, estas situaciones que vienen de una manera azarosa, a partir de que por un lado haya responsabilidad y por el otro también puedan delegar lo que no les toca, ¿no? Porque sí, precisamente la culpa por no haber hecho lo que por otro lado es imposible predecir es lo que genera de repente mucha angustia en muchas personas, y muchas personas van por eso también a la consulta con el psicoanalista. Hat. ¿Quieres concluir algo? Sí, pues es que Totalmente. ya, ¿Ya sacaron la basura? es que el avión, la basura, espero que esto no Se compra. No, o sea, se va a escuchar, pero voy a tratar de que se escuche lo menos posible. va. Sí, es que los aviones hacen ruidero. Sí. Bueno, es parte ¡Ay, Didi! Y se voy a aprovechar que van a necesitar esto. Eso también es bellísimo, ¿no? Como, Eso iba a decir, porque viene mucha gente aquí a Sí. la casa y cuando estamos todos reunidos, hay fiesta, música y demás, siempre están aquí todos, aquí conviviendo con la gente y demás. Pero cuando estamos, por ejemplo, cuando mi roomie está en una reunión o mi está trabajando así, ellos están dormidos allá, o sea, como que distinguen en qué momento estamos en seriedad, en qué momento estamos en juego. Está increíble eso, es súper interesante. Y ahorita están allá dormidas. Luego se dieron cuenta que estamos como haciendo algo y que le hacíamos a está dejando que la acaricie. Sí, ya se acercó porque ya vi que estamos terminando. Son increíbles. Son increíbles. Yo creo que algo que es muy bonito de todos los seres vivos es que tienen personalidad, ¿no? Y aunque hables de un animal chiquito como un pollo, o sea, y es algo importante porque los conocemos y es algo que yo creo que lo que pesa cuando se van es que esa persona se puede. Ya, claro. Lo diría un poco en lacanés. El sujeto es el que se pierde, ¿no? Porque es un sujeto con un lenguaje. Ay, no se voy a caer. Bueno, después de este problema técnico. Para concluir, por lo menos de mi parte, la conclusión es exponer justo el tema de el papel que vienen a cumplir en nuestra vida, que lo hacen de manera increíble, que creo que la mayoría de nosotros que amamos a los animales que nos gustan, no podríamos realmente tener una vida deseosa sin una mascota, ¿no? Sea cual sea el vacío, el papel que vengan a desempeñar, en mi caso y en el de muchos, es imprescindible. Y eso por la parte de las mascotas como tal. La parte como veterinaria es que también es, a pesar de que es complejo, es también muy bonito poder llegar de maneras muy profundas a la gente, ¿no? Cuando cuando concluyes un caso y el paciente se va a casa, la felicidad con la que se van, ¿no? Lo agradecidos que están, lo maravilloso que es ver que un paciente salió adelante y cuando desafortunadamente eso no se logra y tiene que pasar a otro plano. Cuando la gente te cuenta la personalidad de su gato, ¿no? Es que le gustaba a las 3 de la tarde ir a tal, o es que le gustaba tal comida, es que no le gustaba esto.
qué bonito es hablar de la personalidad de tu mascota desde esa perspectiva, Claro. ¿no? ¿Qué le gustaba, qué no le gustaba? Hijo, es que veo que es difícil tal vez darle esto porque no le gusta. Es maravillosa y todo esto es el papel de la interacción. Y el papel que fungimos un poco como psicólogos también es, para mí, en muchas ocasiones es muy gratificante poder conectar tanto con la gente, poderme vincular tanto, que a pesar de que es gente que hace meses no veo, todavía me mandan un mensaje y me dicen, Doc, oye, es el cumpleaños de tal. O, ay, vimos esta foto y se la queríamos enseñar, doctora. Es muy bonito y gracias primero que nada también por abrirnos el espacio, por darte el tiempo. Obviamente a ti, Dani, porque vienes de guardia y vienes súper cansado, y a ti también por haber invertido un día con nosotros. Y creo que puede ser el principio de muchos temas más que podríamos abordar. Sí, por supuesto. Yo estaba pensando, por ejemplo, en estas actitudes, justamente hablando de personalidades de los animales de compañía, poder tratar como estas actitudes que pudieran ser curiosas o chistosas en los animalitos, ¿no? Y es que pienso en estos videos de este cuervo porque es muy chistoso cómo le está acicalando el cabello a la chica, ¿no? Mientras ella dice, no me está haciendo nada, simplemente está acicalando mi cabello y está echando como de su resinita que hacen para dejarme igual que ella, ¿no? Y me parece muy curioso, ¿no? Cómo cada animalito va creando como su propia forma de interactuar, a pesar de que el lenguaje oral no está presente, no son palabras, pero sí son, Lacan diría, significantes, ¿no? Son esas cosas por las cuales el otro se permite interpretar y decir, es que tiene hambre, es que pasa esto, quiere lo otro, ¿no? Entonces, muchas gracias de verdad por el espacio, Hat. Hagámoslo más seguido. Yo creo que sí podría prestarse a que sigamos construyendo como contenido que pueda ser ameno, pero sobre todo informativo para la gente. También dependemos de los horarios de este señor. Totalmente. Es difícil la clínica veterinaria precisamente por estas cuestiones. Yo creo que lo importante, o sea, puede haber un mensaje tanto para los colegas médicos como para los papás de perritos, gatitos o mascotas. Sí. Yo creo que lo importante para los médicos es que tenemos que entender que no solo es un perro, no solo es un gato. Yo he oído muchos médicos, sobre todo los que son más nuevos, pues que no entienden a las personas, ¿no? Literalmente, es que está loco, es que está intenso. Pero en mi experiencia a veces uno se siente a escucharlos, o sea, simplemente escuchar. Y te cuentan sus historias, ¿no? Y de repente dices, híjole, está cañón, ¿no? A veces fallece una mascota después de 2 meses que falleció el papá de la propietaria. Tengo por ahí uno de un perrito del sismo, o sea que el perrito lo rescataron literalmente de las manos del cadáver de la esposa del propietario y el significado que tienen estas mascotas. Claro. Entonces, ahí es cuando tú puedes entender el peso que tienen en algunas ocasiones y ser un poquito más empático ante el dolor, ¿no? Quizás no permitir que nos griten, que nos insulten, porque a veces pasa que las personas en el dolor, en su negación, en su ira, arremeten, ¿no? Uh-huh. Pero ser un poquito más abiertos a escuchar, ser un poquito más abiertos a dar opciones, porque a veces como médicos nos enfocamos en lo que queremos hacer y olvidamos que las personas también tienen necesidades, ¿no? Y tenemos que ayudar a sus propias necesidades, porque ellos pagan porque tienen la necesidad de ver al perrito bien. La necesidad es tanto del perrito, pero de ellos que son los que lo llevan. Si no, los perritos y los gatitos vendrían solos a la clínica y tenemos que ayudarlos con esas necesidades. Y a veces cuando aprendemos a abrirnos de esta forma con los propietarios, aunque los desenlaces terminen mal, nos dan las gracias.
difícil. Creo que ahí también los propios médicos necesitamos de tanatólogos porque nos quedamos marcados también. Cada historia nos pega. O de un acompañamiento para ustedes, ¿no? No, y es importantísimo, y creo que se ha olvidado muchísimo, y tal vez sea para algún otro tema, los médicos veterinarios son la profesión con más suicidios. Precisamente por este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, abrirnos, no cerrarnos a los propietarios, entendiendo que tienen necesidades y que las mascotas están ahí por algo, ¿no? Y a veces no decir, ay, qué intenso, ¿no? Hay algo atrás de eso, hay una historia atrás de eso, y a lo mejor tener paciencia, ¿no? Y como los clientes, entender, ¿no? Que hay algo que les está llenando y que, pues también como médicos, ¿no? Es difícil para nosotros poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Que a veces, si nos tienen un poquito de confianza, abrirse y decirnos, es que mi papá falleció hace 2 meses, y no quiero que fallezca mi mascota. Eso va a ayudar muchísimo en ambas zonas, porque ahí es donde hay un cortocircuito entre muchos médicos y muchos clientes. Y por eso a veces los clientes o nos odian o nos aman. Sí, yo creo que por eso el proponer a alguien que pueda trabajar con estas situaciones, ahora que dices sobre los veterinarios, también con ellos, ¿no? Tanto con veterinarios como con usuarios de los hospitales o personas que llevan a sus mascotas y que están atravesadas por dolores, por sufrimientos, y que muchas veces ese sufrimiento, al transmitirlo al veterinario, puede devenir en un manejo que pudiera mejorar, tal vez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que pudiera ser no tan asequible o que salud, o que en el intento de ser asequible se puedan cometer algunas cuestiones que pudieran no hacerse, ¿no? Entonces, insisto, sí, hay que trabajarlo más, hay que darnos el espacio de poderlo hacer más y ir construyendo. Claro, ¿va? claro. Lo importante es, como todo, ¿no? Reconocer que hay algo. Y para comenzar a desarrollarlo, y pues, espero que a lo mejor muchos colegas, sobre todo los nuevos, lo vean, porque es difícil, es como muy bonito, muy Discovery Channel, cuando uno está en la facultad y quiere ayudar a los animalitos, y de repente te topas con cosas muy fuertes, y tienes que lidiar con eso, ¿no? Y tienes que lidiar con tus propios sentimientos y con los sentimientos de los tutores de las mascotas. Y ahí es donde, si uno no tiene la inteligencia emocional, te comienza a afectar, hasta que terminas odiando la carrera. No puedes con tanto sentimiento, y muchos sentimientos. Como yo lo podría comparar como pediatría, porque literalmente trabajamos como si fueran bebés. Entonces, el hecho de que los médicos sepan que está la situación, que tienen que aprender a abrirse con las personas, no tildarlos de es que están mal, es que es intenso, es que no, simplemente hay algo, escucharlos. Las personas creo que se acercan mucho a los médicos que escuchan, que te sientas, platican, y de repente te cuentan sus historias, y es cuando puedes tener un poquito más empatía, y son los médicos que te siguen de por vida. Claro. ¿Por qué? Porque también les ayudas con esa necesidad. Lo difícil es que no estamos preparados para eso. Me imagino que los psicólogos tienen una forma de escuchar. Hay alguna forma de saber escuchar, retroalimentar para hacerlo nosotros, ¿no? Pero es importante que los médicos nuevos sepan que está esa situación, que los clientes no están nada más porque sí, porque hay necesidades, vacíos, huecos o cuestiones que llenan en su vida las mascotas, y por eso son importantes para ellos, y no subestimar esa importancia, porque todos los médicos hemos tenido mascotas y les hemos llorado por algo. Entonces, entenderlo de esa forma, ser empáticos y así ayudarnos todos, ¿no? De ir desarrollando temas, espero que vayamos como desgirando algunas situaciones para que algunos colegas que nos escuchan puedan aprender, y algunos clientes también pueden aprender, y también tenemos paciencia, ¿no? Porque tenemos que lidiar entre la cuestión, como decía
la doctora Hatsibe, ¿no? Entre la cuestión médica y la cuestión de los tutores. Claro. Porque la medicina es la medicina y eso no lo podemos cambiar y no hay sentimientos en la medicina. Las cosas van a llevar un curso y pueden ocurrir estadísticamente ciertas situaciones. Que entiendan que esa situación está, pero también nosotros podamos entendernos mutuamente y hacer una relación bonita entre médicos y clientes. Muy bien, me parece genial para cerrar el capítulo y justamente dejar estos temas de los cuales se pueden extraer más cosas para seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues gracias, nos encontramos la siguiente.